Hola, muy buenas. Ya comenzamos una nueva emisión de Impacto Económico. Soy Gladys Quesada. Un gusto saludarle y acompañarles. Vamos a titulares. En América Latina, el presidente de Bolivia denunció que la actual crisis económica del país fue provocada deliberadamente. Y en contexto, debido a la tensión en Medio Oriente, el estrecho de Hormuz, uno de los pasos de petróleo y gas más importantes, se encuentra en riesgo de cierre. Y en 360, durante la reunión del Foro Económico Mundial en Tianjin, se advirtió de la compleja situación que enfrenta el crecimiento global. Vamos a la información económica en América Latina. En Bolivia, el presidente Luis Arce Catacora denunció que la crisis económica que soporta el país fue provocada de forma deliberada con fines políticos, como acusar al gobierno de deficiente administración e incluso hacer campaña para exigir el recorte del mandato del gobierno. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. En la Asamblea Legislativa, la oposición, que es mayoría, se mantiene inflexible en poner trabas y cuestionar la aprobación de más de $1.000 millones en créditos internacionales. Veremos si es necesario o no seguir aprobando algunos créditos que todavía pueden ser útiles al pueblo boliviano. El presidente Luis Arce denunció que ese congelamiento de créditos explica en buena parte la crisis económica que soporta el país y que se inició con la escasez de dólares para derivar en escasez de combustibles y aumento general de precios, inflación. No entran nuevos desembolsos y en términos netos sale 1.330 millones de dólares, cerca de 1.400 en realidad a esta altura, 1.400 millones de dólares de salida neta, que estamos pagando al BID, a la CAF, nuestros dólares. Y después, por supuesto, aquí, ¿dónde están los dólares? Ahí están los dólares. Se va la importación de combustible y se va al pago de la deuda externa, en grandes cantidades. Ahí estamos hablando de 4.400 millones de dólares neto que salieron del país. Ahí está la explicación. La apuesta del gobierno era contar con nuevos créditos externos para obras que se ejecutan en moneda nacional. Pero los desembolsos llegan en dólares que administra el Banco Central y de ese modo enfrentar su escasez, derivada de la reducción de las exportaciones de gas natural. A partir del estrangulamiento de la Asamblea es que se conforma este fenómeno de decir que nosotros no estamos manejando bien la economía, miren cómo están los combustibles, miren los dólares, miren los precios, miren todo, y viene el pretexto para la desestabilización del gobierno, por un supuesto mal manejo de la economía, que como usted puede ver, fue provocado. El presidente Luis Arce afirma que la escasez de divisas es transitoria porque hay proyectos hidrocarburíferos en curso para generar divisas. Recordó que la derecha en el actual proceso electoral promete acudir al endeudamiento externo. Me han dado la razón todos los candidatos. ¿Qué está diciendo Tuto Quiroga? ¿Cómo va a resolver el problema? Prestándose 12.000, 15.000 millones de dólares. Vaya, 5.800 era suficiente. ¿Ah? ¿Qué dice Doria Medina? 5.000, 6.000 millones de dólares. Y ahí está 1.800 ahí. Si ellos nos hubieran aprobado los créditos en su momento, si hubiéramos tenido esa posibilidad de aprobar los créditos como estaban calculados y programados, no hubiera habido ningún problema ni de combustible, ni de dólares, ni de precios en el país. El presidente Luis Arce accedió al gobierno con 55% de apoyo, pero perdió la mayoría en el legislativo por las fracturas internas en el movimiento al socialismo, que ahora se apresta a participar en las elecciones de agosto con por lo menos 3 fracciones. A mayo, la inflación se acercó al 10% y persiste la escasez de combustibles y alza de precios. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Seguimos a más información. El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó este martes la ley de emergencia que estipulaba fondos para los daños que sufrió la ciudad Bahía Blanca
a causa de las peores inundaciones de su historia. El mandatario echó por tierra la posibilidad de crear un fondo especial para atender a los miles de damnificados por el devastador temporal en la zona porteña. La iniciativa contemplaba la creación de un fondo para Bahía Blanca destinado a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción, reparación de viviendas y estructuras. El Congreso sancionó la ley que declaró la emergencia por 180 días en las zonas afectadas y por la cual se obligó al Gobierno nacional a crear un fondo especial. Y con respecto a los derechos de los trabajadores argentinos, el gobierno de Javier Milei busca impulsar una reforma laboral, la cual desfavorece los derechos. El nuevo sistema se denomina Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral y, según apuntaron, permite a los participantes de una convención colectiva armar su propio sistema de indemnización. El Ejecutivo justifica estos cambios como una modernización necesaria de un régimen laboral obsoleto, mientras los sindicatos y organizaciones laborales alertan que la reforma debilita las garantías de los trabajadores. Ecuador vive un incremento sin precedentes del cacao, cuyo precio internacional alcanzó hasta los $12.000 por tonelada en octubre de 2024, triplicando su valor histórico. Esta bonanza, impulsada por crisis climáticas en África, ha convertido a 400.000 pequeños productores en protagonistas de un giro económico. Por primera vez en 60 años, las exportaciones cacaoteras, que marcaron un registro de 2.900 millones entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, superaron al banano y a la minería. Campesinos pasaron de recibir $100 a $350 por quintal, reinvirtiendo en tierras e infraestructura. Sin embargo, extorsiones de bandas criminales se cuadruplicaron desde 2022, mientras el clon de cacao, resistente CCN51 y usado en el 90% de la producción, garantiza cosechas pese a críticas ambientales. Para Anecacao, este auge es fruto de décadas de investigación que hoy posicionan al país como líder mundial en el cacao fino de aroma. Nos vamos a una pausa y al regreso los ponemos en contexto. Debido a la tensión en Oriente Medio, el estrecho de Hormuz, uno de los pasos de petróleo y gas más importantes, se encuentra en riesgo de cierre. Esto y más luego de la pausa. Estamos de regreso en Impacto Económico y le contamos. Con la tensión actual en Medio Oriente, uno de los puntos claves de la economía mundial se encuentra en peligro de cerrarse. Estamos hablando del estrecho de Hormuz, uno de los pasos de petróleo y gas natural licuado más importantes a nivel global. Veamos qué es y su importancia en la siguiente historia. El estrecho de Hormuz, un paso marítimo de apenas 34 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, es el cuello de botella más crítico para el transporte de petróleo a nivel mundial. Por esta ruta fluye aproximadamente el 20% del crudo global, cerca de unos 20 millones de barriles diarios, conectando los yacimientos del Golfo Pérsico con mercados asiáticos. Irán, que controla el lado norte del estrecho, ha amenazado con bloquearlo tras los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones nucleares. Un cierre dispararía los precios a más de $100 el barril, afectando principalmente a Asia. Aunque analistas consideran improbable un bloqueo total, por la presencia militar estadounidense y la dependencia iraní de China como comprador, la tensión revela cómo esta vía, con rutas navegables de solo 3 kilómetros de ancho, sigue siendo el punto neurálgico de la economía global. Y en medio del conflicto con Israel y el ataque de Estados Unidos a suelo iraní, el Parlamento de Irán ha aprobado el cierre del estrecho de Hormuz.
El posible cierre desencadenaría una crisis energética global sin precedentes al disparar los precios hasta los $250 por barril, reducir el suministro global en un 20 o incluso 35%, así como paralizar economías asiáticas y afectar a Occidente con una inflación récord en combustibles. Aunque el Parlamento iraní ya aprobó la medida, aún está pendiente por aprobación del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, además de represalias militares, Irán perdería $50 millones diarios en exportaciones a China, su principal aliado. Ahora veamos en cifras la economía que se mueve por el estrecho de Hormuz. En este importante paso por donde transitan diariamente 20 millones de barriles de petróleo, el 20% del consumo mundial, y 77 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, 30% del GNL Global, enfrenta su mayor amenaza de cierre en décadas. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, un bloqueo iraní retiraría 17 millones de barriles diarios del mercado, disparando los precios del crudo hasta los $150 y el GNL hasta $250 por barril, o sea, el gas natural licuado, con efectos catastróficos. La inflación global aumentaría entre un 30 y un 40% en precios de gasolina y electricidad, afectando especialmente a Europa en plena temporada vacacional. Los mercados energéticos como Qatar perderían $210 millones diarios en exportaciones de gas, mientras Arabia Saudí e Irak verían paralizado el 90% de sus ventas petroleras. Por último, el sistema financiero se vería afectado. Los bancos centrales, incluido el BCE, podrían revertir bajas de tasas de interés que actualmente se encuentran en 2.15% en Europa, encareciendo hipotecas y créditos. Cerramos este bloque anunciando que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró oficialmente el fin de la guerra que comenzó Israel. A través de un mensaje difundido por el canal oficial de Irán, el mandatario destacó que gracias a la resistencia del pueblo iraní se logró un alto al fuego y un cese de la guerra impuesta por el régimen sionista. Asimismo, Pezeshkian destacó que durante los ataques cruzados, Teherán demostró su grandeza militar y a su vez recalcó que su país marcó el fin de la guerra y por ello la victoria histórica le pertenece a todo el pueblo de Irán. Nos vamos ahora a una segunda pausa. Quédese con nosotros porque al regreso en 360 le contamos acerca de la reunión del Foro Económico Mundial en Tianjin y que se advirtió de la compleja situación que enfrenta el crecimiento global. Con esto y más, luego de la pausa. Estamos de vuelta en Impacto Económico y le contamos. El presidente del Foro Económico Mundial, FEM, Borch Brende, alertó durante la reunión en Tianjin que el mundo enfrenta la situación geopolítica más compleja en décadas, con conflictos armados y guerras comerciales que amenazan el crecimiento global. Tras las reducciones de pronósticos del Banco Mundial del 2.7% a 2.3% y del FMI, Brende advirtió sobre el riesgo de una década perdida económica. Es el contexto geopolítico y geoeconómico más complejo que hemos visto en décadas. Hasta ahora, la geopolítica no ha tenido un impacto tan severo en el crecimiento global, pero ahora estamos empezando a ver que también está impactando el crecimiento global, con las últimas cifras del crecimiento para este año, donde esperamos un crecimiento claramente menor que el del año pasado. Si no somos capaces de reactivar el crecimiento de nuevo, lamentablemente podemos ver una década de menor crecimiento. El Davos de verano destacó el rol clave de China, que aportaría el 30% del crecimiento mundial ante la desaceleración. Casi el 30% del crecimiento mundial seguirá proveniendo de China este año, así que China realmente importa, pero también está orientando su economía más hacia el comercio digital, hacia los servicios, y también ahora abriendo para un mayor consumo interno. Mientras Beijing impulsa inteligencia artificial y consumo interno para compensar los aranceles de Estados Unidos, Brende señaló que las nuevas tecnologías podrían reemplazar al comercio como motor económico.
Y los agricultores de Nueva Zelanda están enfocándose en los mercados asiáticos debido a la creciente preocupación por la guerra comercial. La agricultura representa casi el 60% de las exportaciones del país, con los lácteos siendo un cuarto de ellas. Cuando Estados Unidos impuso aranceles, los productos neozelandeses enfrentaron aumentos que alcanzan casi el 20%, lo que preocupa a los exportadores, quienes temen una recesión prolongada. La desconfianza en Estados Unidos y las guerras comerciales han llevado a Nueva Zelanda a buscar socios más confiables en Asia, con China como un aliado clave, ya que su acuerdo de libre comercio elimina aranceles sobre productos lácteos. Además, China está interesada en invertir en innovación agrícola en Nueva Zelanda. La feria agrícola Field Days, la más grande del hemisferio sur, continúa siendo un punto de encuentro importante y se espera que en los próximos años se intensifiquen las relaciones con empresas chinas, fortaleciendo la presencia neozelandesa en Asia. Y el economista Takeshi Higashikawa señala que los aranceles de Estados Unidos están afectando gravemente las ganancias de las empresas japonesas, especialmente en el sector automotor, donde las exportaciones cayeron en un 11.1% en mayo y las autopartes un 19%. Las empresas han asumido la mayor parte de estos costos mediante reducciones de precios, lo que reduce su rentabilidad y podría llevarlas a subir precios en el futuro. Además, la política arancelaria genera incertidumbre, afectando la inversión interna de Japón y creando un ambiente más cauteloso para las empresas. Esto podría impactar tanto las exportaciones como el consumo y la inversión en el país, poniendo en riesgo la economía japonesa en general y exigiendo un seguimiento cercano de su evolución. Y pasamos a Francia, donde Julien Job, un criador de 43 años, ha convertido su Camelerie cerca de Maubeuge en un proyecto pionero, la primera granja europea autorizada para comercializar leche y quesos de camello. Veamos más información en el siguiente material. Con 80 ejemplares, la mayor manada de Francia, este emprendedor muestra que la adaptación al cambio climático puede ser sabrosa y sostenible. Los camélidos, animales resistentes a extremos térmicos y de bajo impacto ecológico, producen un superalimento. Su leche contiene 10 veces más vitamina C que la bovina y es apta para intolerantes a la lactosa. No contiene beta-lactoglobulina, la proteína que normalmente causa la intolerancia a la lactosa. Así que las personas con intolerancia a la lactosa pueden beber leche de camello sin dolor ni malestar estomacal. He estado buscando leche de camello durante más de 10 años porque sé lo beneficiosa que es. Lo que aprendí en Arabia Saudita es que ayuda con la diabetes, la presión arterial e incluso la salud de la próstata. Un vaso cada mañana significa que no habrá más problemas de próstata. Job, con apoyo científico, desarrolló quesos premiados como el Bosse de Fagnes. Aunque la producción sigue siendo artesanal, cerca de 2 o 3 litros por día por camello, con un costo de 17 euros el litro, este producto atrae diásporas africanas y consumidores de lujo. Mientras la demanda crece 8% anual en Europa, Job combina ventas con ecoturismo, mostrando que otra ganadería es posible. Ahora veamos indicadores petroleros al cierre de la presente jornada, un tema interesantísimo. El barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $65.02, con una baja de $3.49. Pasamos al barril de Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $67.81, con una caída de $3.67. El crudo promediado por la OPEP marcó $76.19, con una caída de $1.06. Y así le ponemos el punto final a esta emisión de Impacto Económico. Para comentarios y sugerencias, recuerde escribirnos a través de impactoeconómico@telesurtv.net o también a todas nuestras cuentas en redes sociales y perfiles oficiales. Soy Gladys Quesada. Chao.